American 1479, 26 available tonight if you like. We'll take 26. American 1479, verify that's you. That is American 1479, sorry, we're moving control. 1479, clear 26, flight present heading maintain 1479, build call sign again, flight present heading maintain 5000. American 1479, present heading 5000. Parceritos, bienvenidos a este capítulo especial de Viajar y Punto. Los saludo desde la F-Air, Feria Internacional Espacial Aeronáutica, la feria más grande de aviación del país. Y vean lo que está a mis espaldas, parceros. Qué espectáculo de avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estamos recorriendo esta feria, está impresionante, llena de muchos aviones, todo este mundo de drones. Parceros, vamos a estar recorriendo todo esto, divirtiéndonos y pues bueno, compartiéndolo con todos ustedes. Les presento el equipo del día de hoy. Parceros, Edison, Paula, William, mi hermana Carolina. ¿Cómo están? Nos vamos a estar divirtiendo por acá en esta feria. La idea es que ustedes se enamoren de esto y pues lo planeen, vean. Toda esta vuelta por acá, les sigo mostrando, los sigo enamorando del mundo del aire. Vamos pues. Oigan, pues en este mundo acá de la aviación uno viene a conocer y a interactuar con gente de todas partes del mundo. Estoy acá con el Sargento Morales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sargento, un consejo para todos aquellos que quieren iniciar en este mundo, ¿qué les recomendarías? La verdad que mucho estudio, la verdad que si les gusta la aviación, les recomiendo empezar a volar, a obtener lo que es la licencia privada, que eso les va a dar la oportunidad de acumular horas. Y después de acumular horas ya pueden agarrar la licencia de instrumental y luego la comercial. Y luego ya se pueden volver instructores. Bueno, y si les gusta la mecánica, pues ya eso es otro punto. Bueno, y mucha disciplina, por supuesto, y perseverancia, ¿sí o no? Mucha perseverancia. Te voy a decir algo. Sabes, yo pues tomé el examen 3 veces. ¡Bajo de pucha! 3 veces. Tomé el examen 3 veces para entrar a la área que estoy. O sea que no es algo fácil, pero puedes ver que la perseverancia es la palabra. Claro, por supuesto. Eso cambia todo y eso es lo que abre puertas en algún momento. Exactamente. Sargento, muchas gracias. No, gracias a ti. Feliz tarde. Gracias. Este es un helicóptero UH-1H, lo empezaron a fabricar en 1950. Su primer vuelo fue el 22 de octubre de 1952. Se incursionó en los ejércitos de Estados Unidos para la guerra de Vietnam. Después de la guerra de Vietnam, llegó a Colombia a la Fuerza Aérea más o menos en 1969. Desde ahí ha tenido una evolución de UH-1, UH-1 Delta, UH-1 Alpha, hasta llegar al que tenemos ahorita, que es el QB-2, que es este que estás viendo acá, que es un helicóptero utilitario que lo podemos usar en varias misiones que cumple la Fuerza Aeroespacial Colombiana, como extinción de incendios, extracción de personal, salvamento de personal. Cuando tenemos la grúa hacemos inserción, extracción de personal herido, hacemos transporte de personal, hacemos transporte o evacuaciones aeromédicas y cualquier función que podamos desempeñar dentro de las habilidades que tengamos. Oye, muchas gracias. Siempre es un placer tenerlos acá. Súper interesante todo esto. Oigan, y en este mundo pues de la aviación, del mundo aéreo, el tema de los paracaidistas también es gigante. Estoy acá con Pablo. Pablo pertenece al equipo de los Wings of Blue, ¿verdad? Dices, de los Estados Unidos. Pablo, ¿qué le dirías a todos aquellos que quieren empezar en ese mundo pues del paracaidismo? ¿Qué les dirías a ellos? Pues si quieres hacer paracaidismo, la cosa más importante es empezar. El paracaidismo es un mundo increíble y para mí es el momento cuando siento como más paz del mundo. Cuando estoy cayendo al cielo, parece que estoy flotando y estoy completamente en paz. A veces es difícil para mí, tenía miedo por mi primer 20 saltos. Pero tienes que seguir haciéndolo y haciéndolo. Cada salto vas a mejorar. Entonces, si quieres empezar, estás pensando en empezar, tienes que empezar, hacer su primer salto. Bueno, ahí está, parceros, hay que salir, se siente una paz gigante lo que tú dices.
Bueno, ya veremos si el destino, la vida nos permite volvernos paracaidistas también, hermano. Muchas gracias. de nada. Muy amable, Pablo. Puño. I'm here with Ace. Ace, thank you so much for coming to Colombia. Hey, thanks, Luis. It's a pleasure to be here. He is an skydiver. Ace, just one question. What advice would you give to some people who want to be skydivers? Absolutely. You gotta find what you love, stick with it, and always say yes to opportunities as they come. Always say yes to opportunities. Thank you so much, man. Thank you so much. Este es el Gripen, el avión sueco de manufactura sueca que pues bueno, están en conversaciones para traerse en una buena flota de esto. Me contaban por acá que todavía no se ha cerrado la negociación, pero que aproximadamente entre 16 a 20 algo de aviones están pensando en traer. Qué máquina esto, parceros, en serio que loquísimo, esto es su última generación. No, pasadísimo, esta feria está una locura, amigos. Amigos, van a encontrar unos pabellones donde están expuestos academias, aerocivil, lugares donde ustedes pueden certificarse, donde pueden convertirse pilotos si es su sueño. Vean, esto está gigantísimo. Oigan, parceros, si llegamos por aquí, algo que nos encanta demasiado es el mundo de los drones y nos encontramos aquí en DJI. Estoy con Manuel González, el director de marketing de esta grandiosa marca que es Drone Nerds Latam. Exacto. Aquí bienvenidos a Drone Nerds. Estamos acá rompiendo la NFI porque tenemos el stand más grande de todo el drone. Lo tenemos llenos de iluminación, tenemos una jaula de vuelo donde estamos haciendo demostraciones y charlas. Adicional a eso tenemos 4 distribuidores. SkyMotion, CATC de Japan en la parte de agricultura, tenemos a TecnoHobbies, a MacPix, todos aquí metidos y estamos con nuestros lanzamientos. Nuestro primer y más importante dron de esta ocasión, el Flycart, el equipo para delivery. Vamos a aprovecharlo y vamos a mostrarlo. Ya pueden llevárselo también las empresas. El Mardis 400 y un par de lanzamientos. La otra semana lanzamiento de agricultura y el 31 lanzamiento de consumo, cositas sorpresa para todo el mundo. Oiga, Manu, ¿qué se viene para nosotros los que viajamos en moto por Colombia? Buscamos practicidad, obviamente. Yo estoy con el DJI Mini 4 Pro. ¿Qué se viene en ese mundo? ¿Qué sabes tú? Cuéntanos, sóplanos algo. A ver, para el lanzamiento 31, de hecho, estoy buscando una comunidad con la que podamos hacer un buen trabajo en las pruebas de este equipo paralelo a su lanzamiento. Madre. Entonces son sorpresas que se vienen y sí me interesa el público motero para que estemos charlando con ellos. Ahí está, parceros. Oigan, DJI acá con Drone Nerds Latam. Hemos estado viajando por Colombia. Manu, muchas gracias por confiar en esto. Seguiremos perdiéndonos por este hermoso país de la mano de Drone Nerds. Pues bueno, bienvenidos. Ahí está. Bienvenidos, la casa en todos lados. Donde quieran llegar tenemos distribuidores para apoyarlos. Ahí está, parceros, ya saben, DJI, la marca que no falla en el aire, parceros. Tecnología de punta, hermano. Muchas gracias. Ahí seguimos, parceritos, perdiéndonos por esta hermosa feria. Bacanísima tecnología de todo, amistades y demás se encuentra uno en esto que nos gusta tanto, que es la aviación y el mundo del aire. Seguimos perdiéndonos por acá, parcerito. Vamos pues. Oigan, y llegamos por acá a un stand de drones para agricultura y estoy por acá con Andrés. Andrés es el experto que nos va a contar qué hacen acá. Cuéntanos qué es CIS. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde Río Negro, Antioquia. Bueno, el grupo CIS es una empresa que ofrece soluciones para el agro. Digamos que nuestro pilar fundamental son los productos biorracionales y coayudantes que nos ayudan a una mejor aplicación en los cultivos. Y también venimos acá al evento a presentar nuestros drones de aspersión agrícola. En este momento tenemos el T25 con una capacidad de 25 litros para aspersión a los cultivos. ¿Qué autonomía tiene? El producto tiene una autonomía de 12 o 15 minutos por batería. Este cuenta con 3 baterías para el trabajo. Vea, pues oigan, acá encontramos de todo y bueno, estas opciones que ahora están cambiando el mundo del agro y todo lo demás, ¿no?
Sí, son opciones que debemos tener en cuenta en el presente, en el futuro, para minimizar costos y obviamente toda la problemática de mano de obra que se vive dentro de la agroindustria y las actividades del campo. Así es como los drones revolucionan el campo, parceros. Andrés, muchas gracias. Listo, hermano, muchas gracias, un abrazo, chao. Parceros, ustedes me preguntan mucho que si hay que certificarse, que cómo se hace para aprender a volar un dron o todo este mundo. Bueno, estoy acá con Henry. Hola, ¿cómo estás? Henry pertenece acá a CEI, la Corporación Educativa Indoamericana. Así es, de la Cuéntanos. unidad de drones. Exacto. Estamos ofreciendo todo lo que son productos, tanto académicos en cuestión de drones, todo lo que es capacitación y certificación bajo RAC 100 con drones, y también todo lo que son servicios como explotador de drones, como agricultura de precisión, gestión ambiental, toma y captura de imágenes de tráfico. Bueno, además de servicios, tenemos toda lo que es la gama de cursos, adiciones, vuelo nocturno, dron pesado, aspersión y dispersión. Ahí ya está, le aterró acá. Ahí ya está, ya lo saben. Entonces, bueno, esta es una opción pues para que ustedes se certifiquen y obviamente aprendan todas las normativas y todo este cuento que es súper importante a la hora de volar, ¿no? Claro que sí. No es volar por volar, no es un juguete, no es algo que pues hay que tener cuidado, ¿no? Toda la responsabilidad de la operación de drones o la seguridad operacional. Y bueno, aquí estamos para brindarles el mejor servicio en capacitación con la Corporación Educativa Indoamericana. Ahí está, parceritos. Una para que, bueno, se exploren de las tantas que hay, ¿no? Muchas gracias, Henry. Que esté muy bien. Oigan, por supuesto, en este mundo se encuentra todo el tema militar súper fuerte, armamentos y demás. Vean esto. Qué locura todo esto por acá. Vayan esos misiles tan gigantes que se encuentran en el mundo de la aviación y demás. Es una cosa muy loca, parce, de dimensionar lo grande que llega a ser todo esto. Por acá también vemos tiendas. Bueno, para todos los que les gusta la aviación y demás, las chaquetas, las famosas chaquetas de aviador, de Top Gun y todo este mundo, se encuentran por acá, vean. ¿Por qué no me encontró la tengo todos. ¿Cómo la ven? Parceros, está muy bacana esta feria. Les recuerdo que esto se hace cada 2 años, es decir, en el 2027 nos volvemos a ver por aquí, quizás, no sé. Si han estado en este lugar, en esta feria, cuéntenme qué tal les ha parecido, qué es lo que más les ha gustado. Si les ha gustado también este video, valga la redundancia, no olviden suscribirse, comentar, darle like y bueno, parceros, apoyar esto de Viajar y Punto en este especial por acá en el aeropuerto José María Córdoba de la ciudad de Río Negro, Antioquia. Seguimos conociendo un poco más de esto. Vean, amigos, ¿qué tal esta cosa? ¿Qué tal esta bestialidad de helicóptero? ¿Qué tal esto, por favor? Bueno, es un helicóptero UHC Tabla House de fabricación norteamericana. Aquí lo tenemos en configuración Arpía 4, que es como lo utilizamos en el interior del país. Pues tiene capacidad de misiles, son misiles familia Spy en los ER y LR de 25, 8 y 4 kilómetros de alcance. Munición .50, es una GAU 19. El helicóptero cuenta con 4 GAU 19, 3200 cartuchos de .50. Los casos de juegos de acá son sensores de contramedidas en caso que nos lancen un misil. El helicóptero automáticamente bota los señuelos para evitar que se haya derribado. En la torreta tenemos el EOP, que es como un FLIR, una cámara que nos va a enganchar el casco del piloto y nos permite identificar los objetivos en tierra. Tiene una autonomía de 2 horas 30 y un alcance de 180 millas náuticas. Capitán, muchísimas gracias por compartirnos acá esta aeronave. Feliz tarde. Oiga, muy bacano, ¿no? La gente es súper dispuesta, es lo que más me ha gustado. Que bueno, uno se acerca a todo este mundo de personas y te cuentan, te describen su aeronave, las velocidades y demás. Ah, parce, muy bacano, muy bacano. Seguimos explorando, vamos a esperar otro show. Vean, ahí vienen por allá. Estamos viendo los Gripen brasileros. Les recuerdo que van a ser la flota que van a implementar en Colombia. Vienen.
Viene, parceros. Está haciendo show un americano, vean. No, parce, loquísimas las acrobacias que hacen. Tremendo piloto. Ah, son pilotos locos, vean. Vean eso. ¿Qué tal, parceros? ¿Qué tal esta experiencia? El turno es ahora del grupo Ardía, parce. Tienen una coreografía muy bacana, súper sincronizados. No, se van de para atrás, hacia adelante, una otra, parceros. Ahí, maricas. Todo. Oh, buenísimo el espectáculo, amigos. Recomendado 2027, no perderse esta feria. Oigan, y con este show de drones nos despedimos de la Feria Aeronáutica y Espacial más grande del país 2025. Espero les haya gustado este rápido especial de Viajar y Punto, perdiéndonos por esta feria, parceros. Nos veremos quién dirá en qué otra oportunidad, haciéndonos otro especial así súper rapidito para mostrarles los eventos del país y que salgan ustedes a explorarlos y a vivirlos. ¿Qué tal les pareció la feria? Súper buena. ¿Será que nos venimos en 2027 otra vez? Toca venir, ¿sí o no? Oigan, nos vemos en el próximo capítulo de Viajar y Punto. Y recuerden, numeral, perderse por Colombia. Chao pues.